Hay historias que han viajado miles de años para llegar hasta ti. Nombres olvidados, decisiones que cambiaron el rumbo de naciones, momentos donde la fe lo era todo, y que hoy siguen hablando, si sabemos escucharlos. En cada historia bíblica hay más que hechos antiguos. Hay un espejo donde mirarnos. Hombres y mujeres que dudaron, cayeron, se levantaron y a veces transformaron la historia. Lo que vivieron ellos puede iluminar lo que vives tú ahora. Aquí tomamos relatos escritos hace siglos y los traemos a nuestro tiempo. Los despojamos del polvo del pasado para descubrir qué significan hoy. Porque su voz no está apagada, sigue resonando para quien busca respuestas. En la Brújula Bíblica contamos historias que pueden cambiar tu forma de ver la fe. Quizá lo que creías se reafirme, o quizá descubras algo que nunca habías imaginado. Lo importante es el viaje que haremos juntos. Si quieres caminar con nosotros en este recorrido por las vidas de Moisés, Esther, Ezequiel, Enoc y tantos más, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias. Este es tu lugar para reflexionar, aprender y dejarte inspirar. Porque cada historia es una brújula que puede guiar tu fe o llevarte a descubrir un horizonte nuevo. Bienvenido, bienvenida a la Brújula Bíblica. La llama del coraje. Débora, Barak y el amanecer de la libertad. Una densa oscuridad se había cernido sobre la tierra de Israel, no como la noche pasajera que precede al alba, sino como una sombra persistente, tejida con los hilos de la desobediencia y el olvido. Después de un tiempo de relativa calma, el pueblo, con una memoria frágil y un corazón errante, había vuelto a apartarse de los caminos del Altísimo, haciendo lo que era malo ante sus ojos. Esta transgresión no quedó sin consecuencias. El silencio de la divina protección se rompió, y el velo de la prosperidad fue rasgado por la incursión de un enemigo formidable. El Señor, en su justicia inescrutable, había entregado a su pueblo en manos de Jabín, un rey cananeo que gobernaba desde Hazor, una ciudad fortificada cuya fama de poderío militar infundía terror en los corazones más valientes. Este no era un adversario cualquiera. Jabín representaba la cúspide de la fuerza cananea, un imperio terrestre cuyo dominio se extendía como una plaga, sofocando la libertad y la esperanza de los hijos de Israel. La opresión comenzó, un yugo pesado que se asentaría sobre sus hombros durante 2 largas décadas, marcando cada día con el sello de la angustia y la desesperación, forjando un capítulo sombrío en la historia de una nación que parecía condenada a repetir sus errores. El instrumento principal de la tiranía de Jabín era Sísara, el capitán de su ejército, un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros de miedo en cada aldea y campamento israelita. Su poder residía en una fuerza militar abrumadora, destacándose sobre todo sus 900 carros de hierro, una tecnología bélica de vanguardia en aquella época. Estos carros no eran meros vehículos, eran máquinas de guerra que sembraban el pánico, capaces de arrasar con cualquier resistencia y de dejar tras de sí un rastro de destrucción y desolación. La visión de sus ruedas rechinando y sus caballos galopando a través de los valles y llanuras era suficiente para paralizar a los habitantes de Israel, quienes, desprovistos de armamento comparable y de una estructura militar unificada, se encontraban completamente indefensos ante tal despliegue de poderío. Cada carro de hierro era un recordatorio tangible de su esclavitud, una jaula móvil que aprisionaba no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus, robándoles la voluntad de luchar y sumiéndolos en un estado de resignación forzada. La sombra de Sísara y sus carros se extendía por toda la tierra. Una amenaza constante que dictaba cada aspecto de la vida de los israelitas. Durante 20 años, la vida en Israel se transformó en una existencia marcada por el miedo y la privación. La libertad, una vez un don preciado, se había convertido en un recuerdo lejano, un suspiro del pasado que apenas se atrevían a evocar. Las rutas principales, que antaño bullían con el comercio y el tránsito de viajeros,
ahora estaban desiertas, pues los que andaban por los caminos se iban por sendas tortuosas, buscando refugio de los saqueadores y de las patrullas cananeas. La agricultura, la base de su subsistencia, se veía constantemente amenazada, con las cosechas robadas y los campos pisoteados por los ejércitos invasores. Las aldeas y los pueblos, en lugar de ser centros de vida comunitaria, se convirtieron en refugios aislados, donde la gente se encerraba tras muros improvisados, temiendo el próximo asalto. La risa de los niños se apagaba, los cantos de alegría se silenciaban, y en su lugar solo resonaban los lamentos y el murmullo de las oraciones desesperadas. La opresión cananea no era solo una cuestión de dominio político o militar. Era una herida abierta en el alma de la nación, que sangraba lentamente, drenando su vitalidad y su espíritu. El impacto de esta opresión se sentía en cada fibra de la sociedad israelita. Las madres abrazaban a sus hijos con una mezcla de amor y terror, sabiendo que el futuro estaba plagado de incertidumbre y peligro. Los hombres, que antes se enorgullecían de su fuerza y su capacidad para proteger a sus familias, ahora se sentían impotentes, humillados por la constante amenaza y la imposibilidad de defender lo suyo. No había herreros que forjaran espadas ni lanzas para ellos, pues la posesión de armas estaba severamente restringida por los opresores, manteniendo a los israelitas en un estado de vulnerabilidad perpetua. Esta privación de medios de defensa no solo era una estrategia militar, sino también una táctica psicológica para desmoralizar al pueblo, para hacerles sentir que su destino estaba sellado y que cualquier intento de resistencia sería fútil. La ausencia de armas se convirtió en un símbolo de su despojo, de la pérdida de su dignidad y de su capacidad de autogobierno. La tierra, que una vez había sido prometida como un lugar de leche y miel, ahora se había transformado en un valle de lágrimas, donde la desesperación se había arraigado profundamente en el corazón de cada habitante. La tiranía de Jabín y Sísara no conocía límites en su crueldad. Los cananeos ejercían un control férreo sobre los recursos, las rutas comerciales y la vida cotidiana. Los israelitas eran forzados a entregar tributos exorbitantes, lo que los sumía aún más en la pobreza y la miseria. Los pocos que intentaban resistir o desafiar la autoridad cananea eran tratados con una brutalidad ejemplar. Sus vidas servían como advertencia para el resto. Los campamentos militares de Sísara, distribuidos estratégicamente, eran centros de poder y vigilancia, desde donde sus tropas se movían con impunidad, ejerciendo una constante presión sobre la población. La seguridad personal se había evaporado. Nadie estaba a salvo de los caprichos y las exigencias de los opresores. Los corazones de los israelitas estaban llenos de una amargura creciente, una mezcla de ira contenida y profunda tristeza por la situación de su tierra. La memoria de sus antepasados, que habían sido liberados de la esclavitud en Egipto con mano poderosa, parecía ahora un eco distante, casi irreal, mientras ellos mismos se hundían en una nueva forma de servidumbre. La humillación era una carga tan pesada como la opresión física. Ver a los cananeos prosperar en su propia tierra, mientras ellos mismos eran despojados y marginados, era una afrenta constante a su identidad y a su fe. Los puestos de guardia cananeos se alzaban en las colinas. Sus estandartes ondeaban al viento, proclamando su dominio sobre cada valle y cada monte. Era un recordatorio visual y palpable de que ya no eran los dueños de su destino, sino siervos en su propia heredad. El orgullo de ser el pueblo elegido, el depositario de las promesas divinas, se había visto gravemente erosionado por esta prolongada subyugación. Los jóvenes crecían con el miedo como compañero constante, sin conocer la verdadera libertad de sus padres. Las generaciones se sucedían bajo la sombra de Jabín, y la esperanza de un cambio se debilitaba con cada año que pasaba, reemplazada por un fatalismo sombrío que permeaba el aire. La opresión había logrado no solo someter sus cuerpos, sino también minar su espíritu, dejando una huella profunda en la psique colectiva de la nación. 20 años de angustia habían pasado factura.
La paciencia se había agotado. La resistencia se había debilitado hasta casi desaparecer. Y la desesperación había alcanzado su punto más álgido. Los gritos de las mujeres y los llantos de los niños se unían a los lamentos silenciosos de los hombres, formando un coro de dolor que ascendía desde la tierra oprimida. Las promesas de liberación que sus padres habían recibido parecían olvidadas, y el pacto con el Altísimo se sentía distante, casi roto. Sin embargo, en medio de esta profunda oscuridad, una chispa, tenue al principio, comenzó a avivarse en los corazones de algunos. No era una chispa de rebelión armada, pues para eso carecían de fuerza y medios, sino una chispa de reconocimiento de su propia impotencia y de la necesidad imperante de buscar ayuda donde realmente residía el poder. La opresión extrema, paradójicamente, los había llevado al punto de quiebre donde la única opción era levantar sus ojos más allá de los horizontes terrenales. Fue entonces, en la cúspide de su sufrimiento, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová. Este clamor no era una mera queja, sino una súplica desesperada y sincera, nacida de la profunda aflicción de sus almas. Era el reconocimiento de su propia incapacidad para liberarse, la admisión de sus errores pasados y la humilde petición de misericordia. El clamor no era uniforme, venía de los rincones más recónditos de la tierra, de los pastores en las colinas, de los agricultores en los valles, de los ancianos en las puertas de las ciudades y de los jóvenes que nunca habían conocido la paz. Era un eco de las generaciones anteriores que, en momentos de angustia similar, habían recordado la fidelidad de su Dios. Este acto de clamar representaba un punto de inflexión, el momento en que la nación, agotada y sin esperanza terrenal, se volvía hacia su verdadero Redentor, abandonando la confianza en sus propias fuerzas y depositando su fe en aquel que había demostrado su poder en innumerables ocasiones a lo largo de su historia. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de la opresión. Los campos, antes fértiles y rebosantes de vida, ahora lucían descuidados o eran cultivados bajo la amenaza constante. Los caminos, antaño senderos de conexión y comunión, se habían convertido en trampas mortales. Las fuentes de agua, esenciales para la vida, a menudo eran controladas por los cananeos, añadiendo otra capa de vulnerabilidad a la existencia de los israelitas. El paisaje, que en otros tiempos había sido un testimonio de la bendición divina, ahora reflejaba la desolación y el abandono. Los árboles frutales daban menos fruto, el ganado era diezmado, y la escasez se cernía como un velo sobre cada hogar. La alegría de las fiestas y celebraciones se había desvanecido, reemplazada por un ambiente de sobriedad y temor. La vida espiritual, aunque latente en el clamor, se había visto mermada por la constante preocupación por la supervivencia. Era una nación en el abismo, su espíritu aplastado, su economía en ruinas, y su futuro incierto, con la sombra de Javín extendiéndose implacablemente sobre cada aspecto de su existencia, ahogando cualquier vestigio de luz. En medio de este panorama desolador, donde el silencio de la libertad era ensordecedor y la omnipresencia de la tiranía sofocante, la tierra de Israel se hallaba en un estado de profunda postración. La esperanza, una llama que parpadeaba débilmente, estaba a punto de extinguirse por completo, amenazada por los vientos fríos de la desesperación que soplaban sin cesar. 20 años habían transformado no solo el paisaje, sino también el corazón de un pueblo que había olvidado su identidad y su propósito. La opresión de Javín y la brutalidad de Sísara habían logrado lo que ningún otro enemigo había conseguido de forma tan prolongada: sumir a Israel en un letargo de servidumbre del que parecía imposible despertar. Sin embargo, incluso en el punto más bajo de su historia, cuando la noche parecía más oscura y la angustia más profunda, los designios del Altísimo comenzaban a tejerse en el telar del tiempo, preparando el escenario para una intervención divina que se manifestaría a través de canales inesperados, listos para encender la chispa del coraje y disipar la sombra que los había cubierto por tanto tiempo.
En medio de la opresión que asolaba a las tribus de Israel, una figura singular se alzaba en el monte Efraín, un faro de esperanza en la oscuridad de 20 años de angustia. No era un guerrero empuñando una espada, ni un rey con un ejército, sino una mujer, Débora, profetisa y jueza, cuyo espíritu ardía con la llama de la fe y la sabiduría divina. Bajo una palmera, conocida desde entonces como la palmera de Débora, se sentaba a discernir los pleitos y a impartir justicia entre su pueblo. Su presencia era un recordatorio constante de que, incluso en los tiempos más sombríos, la mano de Dios no se había retirado por completo de Israel. La gente acudía a ella desde todos los rincones de la tierra, buscando no solo resolución a sus disputas personales, sino también una palabra de aliento, un vislumbre de la voluntad divina en medio de la desolación causada por el yugo cananeo. Su voz resonaba con la autoridad de quien ha escuchado los susurros del Altísimo, ofreciendo consuelo y dirección a un pueblo que se sentía abandonado. El peso de la aflicción era palpable en cada rostro que se acercaba a la palmera de Débora. Las caravanas comerciales eran interceptadas, los caminos principales estaban desiertos por el temor, y la vida en las aldeas se había vuelto una existencia de constante vigilancia y temor. Las madres temían por sus hijos, los hombres por sus cosechas y sus rebaños, y el espíritu de la nación languidecía bajo la bota de Jabín, rey de Azor, y su temible capitán, Sísara, quien contaba con 900 carros de hierro. En esta atmósfera de desesperación, Débora no solo ofrecía soluciones legales, sino que tocaba las heridas más profundas del alma de Israel. Ella comprendía que la verdadera justicia iba más allá de resolver un conflicto de tierras. Se trataba de restaurar la dignidad, de infundir valor y de recordarle su pacto con el Eterno, cuya fidelidad parecía haber sido olvidada por muchos en su sufrimiento. Su morada bajo la palmera no era un palacio, sino un lugar humilde que se transformaba en un tribunal de Dios. La elección de este sitio natural, abierto al cielo y enclavado en la topografía de Efraín, simbolizaba la accesibilidad y la pureza de la justicia que impartía. Débora no se aislaba en cámaras oscuras, sino que recibía a su pueblo bajo la luz del día, donde sus palabras eran escuchadas por todos los que buscaban su consejo. Su discernimiento no era fruto de la erudición humana, sino de una profunda conexión espiritual que le permitía ver más allá de las apariencias, penetrando en los corazones y las motivaciones de quienes se presentaban ante ella. La gente se maravillaba de cómo sus juicios, a menudo simples en su expresión, contenían una sabiduría que desataba nudos complejos y restauraba la armonía. Los asuntos que llegaban a Débora eran tan variados como la vida misma: disputas por herencias, conflictos entre vecinos, agravios cometidos y promesas rotas. Pero más allá de lo meramente jurídico, los israelitas buscaban en ella la voz de Dios. Eran años en los que la comunicación divina parecía silenciada por la apostasía y la opresión, y Débora se erigía como el único canal claro a través del cual el Altísimo hablaba a su pueblo. Sus sentencias no eran meras decisiones humanas. Eran interpretaciones inspiradas de la ley y la voluntad divina, destinadas a guiar a Israel de vuelta a los caminos de la rectitud. Cada palabra suya era un bálsamo para el alma atribulada, una guía para el desorientado, y un recordatorio de que Jehová es Dios y no hay más. La palmera bajo la cual Débora juzgaba se convirtió en un símbolo poderoso. En una tierra a menudo árida y azotada por el sol, una palmera ofrece sombra, frescura y a veces, incluso alimento. Así era Débora para Israel, un oasis en el desierto de su aflicción, una fuente de vida en medio de la sequedad espiritual. Su presencia era como un ancla para la esperanza, un punto de referencia para un pueblo que había perdido su rumbo. Las historias de sus juicios justos y su sabiduría se transmitían de boca en boca, fortaleciendo la fe de aquellos que aún creían en la intervención divina. Era un lugar donde la desesperación se encontraba con la esperanza, y la confusión hallaba claridad, todo bajo la atenta y sabia mirada de la profetisa.
La distinción de Débora como jueza y profetisa era notable en una sociedad donde tales roles eran predominantemente ocupados por hombres. Su liderazgo trascendía las convenciones culturales de su tiempo, demostrando que la elección divina no está limitada por el género o las expectativas humanas, sino por la disposición del corazón y la fidelidad a su llamado. Ella no se impuso por la fuerza, sino que fue reconocida y aceptada por el pueblo debido a la innegable autoridad espiritual que emanaba de ella. Su ejemplo desafiaba las percepciones de poder y liderazgo, mostrando que la verdadera fuerza reside en la obediencia a Dios y la capacidad de escuchar su voz, transformando así a una mujer en la figura más prominente de Israel en un momento de crisis profunda. Su reputación no se limitaba a las tribus cercanas, sino que se extendía por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba. Los ancianos de las tribus, los líderes de las familias y los ciudadanos comunes acudían a ella, llevando sus problemas y sus corazones cargados. La peregrinación hacia la palmera de Débora no era solo un acto de buscar justicia, sino una búsqueda de identidad y propósito para una nación que había olvidado su lugar en el plan divino. En cada encuentro, Débora no solo resolvía un caso, sino que tejía hilos de unidad y recordaba a su pueblo las promesas de su pacto, infundiendo un sentido de pertenencia y un anhelo por el retorno a la fidelidad que podría traer consigo la tan ansiada libertad. Sobre los hombros de Débora pesaba la carga de una nación oprimida. Ella sentía el dolor de cada israelita, la humillación de la esclavitud, el clamor de los desposeídos. Sus oraciones no eran meras peticiones, sino intercesiones apasionadas por su pueblo, elevándose como incienso ante el trono del Altísimo. Comprendía que la opresión de Javín no era solo un castigo militar, sino una consecuencia de la lejanía espiritual de Israel. Por ello, su rol iba más allá de juzgar. Era una pastora que guiaba a su rebaño extraviado de vuelta al redil, una voz que clamaba en el desierto por arrepentimiento y renovación, preparando el terreno espiritual para la intervención divina que sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba por venir. La fuerza de Débora no residía en su destreza en el campo de batalla, sino en su inquebrantable fe y su conexión directa con el Creador. Era una mujer de profunda espiritualidad, cuya sabiduría era un reflejo de la mente divina. Su presencia inspiraba respeto y confianza, y su palabra, ungida por el Espíritu, tenía el poder de mover montañas de desesperación. Aunque no portaba armas, su autoridad moral y profética era más poderosa que cualquier ejército. Era la personificación de la fe activa, la que no se rinde ante la adversidad, sino que busca la dirección divina, confiando plenamente en que, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Su discernimiento era la brújula que Israel necesitaba desesperadamente en su momento más oscuro. Así, bajo la sombra protectora de la palmera, Débora continuaba su labor, un pilar de fortaleza para su pueblo. Los murmullos de la desesperación comenzaban a mezclarse con el murmullo de la esperanza, a medida que más y más personas buscaban su consejo y se aferraban a sus palabras. La expectación crecía en el aire del monte Efraín, una sensación de que algo grande e inminente estaba a punto de suceder. Los corazones de los israelitas, aunque aún oprimidos, empezaban a latir con un ritmo diferente, un ritmo que anunciaba un cambio, una intervención. Débora, con los ojos fijos en el horizonte espiritual, se preparaba para ser el canal de una revelación que transformaría el lamento en un grito de guerra y la esclavitud en un amanecer de libertad, un plan que solo el Eterno podría concebir y llevar a cabo a través de ella. Bajo la icónica palmera que llevaba su nombre, Débora se sentaba, no solo como la jueza que dirimía disputas, sino como un faro espiritual en medio de una nación sumida en la desesperanza. Su corazón sentía el pulso de la opresión que Javín, rey de Canaán, ejercía desde Hazor, una sombra asfixiante que había cubierto a Israel durante 2 largas décadas.
En esos momentos de profunda conexión con lo divino, más allá de las quejas y lamentos del pueblo, ella percibía el susurro inconfundible del Eterno. No era una mera intuición humana, sino una revelación clara y potente, un plan estratégico que se desplegaría con una precisión asombrosa. La aparente tranquilidad del entorno, con el sol filtrándose entre las hojas de la palmera, contrastaba con la magnitud del mandato que estaba a punto de recibir, un llamado a la acción que sacudiría los cimientos de la esclavitud. Débora, con su espíritu sintonizado, se preparaba para ser el conducto de la voluntad divina, trascendiendo su propia sabiduría para transmitir una estrategia forjada en los cielos, diseñada para traer una liberación que parecía imposible. La voz divina, resonando en el santuario de su espíritu, no solo reveló un plan, sino que señaló a un hombre específico para ejecutarlo. Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí. En medio de la desolación general y la apatía que paralizaba a Israel, Dios había identificado a un guerrero, no por su renombre actual, sino por el potencial de fe y obediencia que yacía latente en él. Era un llamado inesperado, pues la situación militar de Israel era precaria y la moral de sus hombres quebrantada. El Eterno, con su sabiduría infinita, conocía la mezcla precisa de valor y quizás de vacilación que habitaba en el corazón de Barak, y cómo su destino se entrelazaría con el de la profetisa. La elección de Barak no era arbitraria. Era una pieza clave en el intrincado diseño divino, destinada a catalizar la resistencia y a encender la chispa de la esperanza en un pueblo que había olvidado el sabor de la victoria. La autoridad espiritual de Débora y la capacidad militar de Barak estaban a punto de fusionarse en una alianza forjada en los cielos, con un propósito redentor. En obediencia a la directriz celestial, Débora envió a buscar a Barak. La noticia de la convocatoria de la jueza debió haber recorrido las distancias con una mezcla de curiosidad y aprehensión. Barak, un hombre de guerra, acostumbrado a las tácticas y estrategias terrenales, se encontró de pie ante una mujer, una profetisa, en un lugar de juicio, bajo la sombra de un árbol sagrado. El ambiente debía estar cargado de una solemnidad inusual, una expectativa palpable que trascendía las habituales consultas legales. Los ojos de Barak, acostumbrados a escudriñar los campos de batalla, ahora se fijaban en la figura de Débora, buscando quizás una señal, una confirmación, un atisbo del propósito detrás de este inusual llamado. La experiencia era un desafío a las normas culturales de la época, donde los hombres lideraban las batallas. Pero ante la presencia de la unción divina que emanaba de Débora, las convenciones humanas palidecían, abriendo paso a un encuentro que marcaría el inicio de una transformación para toda una nación. Con una autoridad que no era suya, sino prestada de lo alto, Débora pronunció el mandato divino que cambiaría el curso de la historia de Israel. Sus palabras no eran una sugerencia ni un consejo, sino una orden directa. Jehová Dios de Israel manda diciendo: Ve, junta tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. La precisión de la instrucción era asombrosa. Un número exacto de guerreros, 2 tribus específicas, un punto de encuentro geográfico inconfundible. La declaración no dejaba lugar a dudas sobre su origen. Era la voz del Creador hablando a través de su sierva. Para Barak, esta revelación debió haber sido un torbellino de emociones, una mezcla de asombro ante la magnitud de la tarea y quizás una punzada de incredulidad ante la aparente desproporción de fuerzas. La voz de Débora, firme y resonante, no solo transmitía un plan militar, sino que infundía la convicción de que era el propio Dios quien estaba moviendo las piezas en el tablero de la guerra, desafiando toda lógica humana. El mandato no era solo una orden de reunir un ejército, sino que venía acompañado de una promesa inquebrantable, la verdadera estrategia detrás de la aparente locura. Y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Cisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud, y lo entregaré en tus manos.
Estas palabras no solo ofrecían una garantía de victoria, sino que revelaban la mano activa de Dios en el conflicto. No se trataba de una batalla que Israel ganaría por su propia fuerza o habilidad, sino de una trampa divina, meticulosamente orquestada. El Eterno mismo se comprometía a manipular los eventos, a guiar al temible Sísara y sus 900 carros de hierro, símbolos de la invencibilidad cananea, directamente hacia un lugar donde serían vulnerables. El arroyo de Cisón, que en circunstancias normales podría parecer un lugar insignificante, se convertiría en el escenario de una intervención milagrosa. Esta promesa transformaba la misión de Barak de una empresa suicida a una manifestación de la soberanía divina, donde la victoria ya estaba sellada antes de que se desenvainara la primera espada. La propuesta a primera vista era un desafío monumental a toda lógica militar y a la psicología humana. Enfrentar a un ejército cananeo formidable, liderado por Sísara y sus aterradores 900 carros de hierro, con una fuerza de 10.000 hombres reclutados de un pueblo oprimido y desmoralizado, parecía una receta para el desastre. La mente de un guerrero como Barak, entrenada en la evaluación de recursos y probabilidades, debió haber luchado con la audacia casi temeraria de la estrategia divina. Era una instrucción que exigía una fe radical, una confianza absoluta en que el poder de Dios superaría cualquier desventaja material. El plan no se basaba en la superioridad numérica o armamentística de Israel, sino en una intervención sobrenatural que desmantelaría la fortaleza del enemigo en un lugar y momento predeterminados. Este mandato era, en esencia, una prueba de obediencia, una invitación a Barak a trascender su comprensión limitada de la guerra y a confiar plenamente en el general invisible que dirigía cada movimiento. La selección de las tribus de Neftalí y Zabulón no era un detalle menor, revelaba la precisión del plan divino. Estas tribus, ubicadas en el norte de Israel, eran las más directamente afectadas por la opresión de Javín y Sísara. Sus territorios habían sufrido incursiones y pillajes constantes, y sus gentes vivían bajo la constante amenaza de los carros cananeos. Por lo tanto, su desesperación era profunda, y su anhelo de liberación, intenso. La elección de estas tribus no solo era estratégica por su ubicación geográfica, sino también psicológica y espiritual. Eran las que más tenían que ganar y quizás las más preparadas para responder a un llamado a la acción, por desesperado que pareciera. Era una forma de unir a los más afligidos, de convertir su sufrimiento en una fuerza motriz para la resistencia. La sabiduría divina no solo diseñaba la batalla, sino que también conocía el corazón de su pueblo, escogiendo a aquellos cuya sed de justicia era más ardiente, para que fueran los primeros en empuñar la espada de la libertad. La estrategia divina contenía un elemento de sorpresa y engaño, no para la gloria humana, sino para la manifestación del poder de Dios. Al atraer a Sísara y sus fuerzas al arroyo de Cisón, el Eterno estaba preparando una trampa maestra. Este no sería un enfrentamiento convencional en campo abierto, donde los carros de hierro tendrían una ventaja abrumadora. La elección del arroyo sugería una vulnerabilidad geográfica que Sísara, en su arrogancia y confianza en su maquinaria de guerra, pasaría por alto. Dios no solo preveía los movimientos del enemigo, sino que los inducía a caer en un terreno que, bajo ciertas condiciones, como se vería más tarde, anularía su principal ventaja. Era una demostración de la inteligencia divina, que superaba con creces cualquier estratagema militar humana, transformando lo que parecía una debilidad israelita en una fortaleza. La estrategia inesperada residía precisamente en esta manipulación de las circunstancias y del enemigo mismo, asegurando que la victoria final fuera atribuida, sin sombra de duda, al poder celestial. A medida que Débora pronunciaba cada palabra, su convicción era inquebrantable. No había rastro de duda en su voz, ni en su semblante. Ella no era la autora del plan, sino la fiel mensajera de la voluntad divina, y esa certeza le otorgaba una autoridad que trascendía su género y su posición social. Sus ojos, llenos de la luz de la revelación, debieron haber transmitido a Barak la inmensidad y la seriedad del mandato.
no era un mero consejo, sino una directriz irrevocable del Dios de Israel, una orden que exigía obediencia inmediata y fe absoluta. La fuerza de su fe, plenamente invertida en el mensaje que relayaba, debió haber infundido en Barak una mezcla de temor reverencial y una incipiente esperanza. La profetisa no solo hablaba de Dios, sino que hablaba como si Dios mismo estuviera presente, validando cada palabra con el peso de la eternidad. Su inquebrantable confianza era un ancla para Barak, un recordatorio palpable de que no estaba solo en esta misión aparentemente imposible. El eco del mandato divino resonó en el aire, dejando a Barak en un silencio cargado de significado. La magnitud de la tarea, el peso de la responsabilidad y la audacia del plan se cernían sobre él. Había sido llamado a liderar a un pueblo temeroso contra un enemigo invencible, basándose únicamente en la promesa de una intervención divina. La decisión que enfrentaba no era solo militar, sino profundamente espiritual. ¿Podría un guerrero, acostumbrado a las tácticas humanas, confiar plenamente en una estrategia que desafiaba toda lógica? El llamado no era solo a la acción, sino a una fe inquebrantable, a creer en una victoria que ya había sido decretada en los cielos. Este momento de quietud, tras la potente revelación, era el umbral de una elección crucial, un punto de inflexión donde la fe se pondría a prueba y el destino de Israel pendía de un hilo. La historia estaba a punto de girar, no por la fuerza de los hombres, sino por la obediencia a una voz que emanaba de lo alto. La voz de la jueza había resonado con una autoridad que trascendía lo humano, un eco del mandato divino que no dejaba lugar a dudas sobre su origen. Había instruido al general Barak, hijo de Abinoam, para que congregara a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón, y los condujera al monte Tabor. Desde allí, el plan era claro: descender contra Sísara, el temible capitán del ejército de Jabín, y sus 900 carros de hierro, en el torrente de Cisón. La promesa era rotunda: yo lo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Pero la magnitud de la tarea, la sombra de 20 años de opresión y la abrumadora superioridad militar del enemigo, con sus imponentes carros de hierro que habían sembrado el terror por toda la tierra de Israel, debieron pesar como un yugo invisible sobre el alma de Barak. La fe, aunque era el cimiento de la instrucción, se enfrentaba a la cruda realidad de un adversario formidable, dejando al guerrero en el umbral de una decisión que marcaría el destino de su pueblo, con el corazón dividido entre la obediencia y el temor inherente a la condición humana. A pesar de la claridad del mensaje y la innegable unción que acompañaba las palabras de la profetisa, la mente de Barak se debatió en un torbellino de dudas y cálculos humanos. ¿10.000 hombres contra 900 carros de hierro? Era una disparidad abrumadora, una ecuación que, bajo la lógica militar de la época, solo podía conducir a la masacre. El recuerdo de las atrocidades y la tiranía de Jabín, rey de Canaán, y de Sísara, su implacable general, aún resonaba en el lamento de Israel. La crueldad de sus victorias pasadas había grabado en la memoria colectiva un miedo profundo, una parálisis que había sofocado cualquier intento de rebelión. Enfrentarse a tal poder sin una ventaja estratégica o numérica significativa parecía una locura, un suicidio colectivo. La fe en la promesa de liberación era una semilla preciosa, pero necesitaba un terreno fértil de convicción. Y en ese instante, el terreno del corazón de Barak estaba endurecido por el polvo de la experiencia y el peso de una responsabilidad que se sentía insoportable. Fue entonces, en la encrucijada entre el mandato divino y la prudencia humana, que Barak pronunció las palabras que revelarían la grieta en su armadura espiritual. No era una negación rotunda, sino una condición, un anhelo de seguridad, de una presencia que validara la audacia de la empresa. «Si tú fueres conmigo, yo iré», declaró. «Pero si no fueres conmigo, no iré». En estas pocas palabras se desvelaba no solo su vacilación personal,
sino también una profunda necesidad de ver a la unción de Dios manifestada a través de la jueza. Él no solo buscaba una compañía física, sino la confirmación de la presencia divina, una transfusión de la inquebrantable fe que habitaba en el corazón de Débora. La magnitud del desafío le exigía una señal tangible, una garantía de que el poder que había hablado a través de la mujer estaría realmente con ellos en el campo de batalla, mitigando el frío abrazo del miedo que amenazaba con paralizar cualquier iniciativa. La respuesta de Débora fue inmediata y rotunda, desprovista de cualquier titubeo o reproche. Su convicción era una roca inamovible frente a la corriente de la incertidumbre de Barak. «Ciertamente iré contigo», afirmó con la autoridad que solo la fe pura puede otorgar. No había en sus palabras un atisbo de duda sobre la voluntad de Dios, ni sobre la victoria que se avecinaba. Su presencia no era una mera compañía, sino la encarnación visible de la promesa divina, un recordatorio tangible de que el Eterno estaba con su pueblo. Ella entendía que la fe de Barak, aunque real, necesitaba ser fortalecida, que su espíritu guerrero, aunque valiente, requería el ancla de una convicción superior para enfrentar la inminente batalla. Su disposición a acompañarlo no era un acto de complacencia, sino un testimonio poderoso de su propia entrega total a los designios celestiales, dispuesta a marchar junto a los hombres hacia el peligro, como una verdadera líder que inspira desde el frente. Sin embargo, la aceptación de Débora no vino sin una profecía que, aunque no era un reproche, marcaba el destino de la gloria en esa gesta. «Mas no será tuya la gloria de la jornada a que vas», declaró con una voz que portaba el peso del futuro, «porque en mano de mujer entregará el Eterno a Sísara». Esta revelación no buscaba humillar a Barak, sino recalibrar la perspectiva sobre quién era el verdadero artífice de la victoria. En un mundo donde el honor militar era la cúspide de la masculinidad y el valor, esta predicción era un golpe a las expectativas humanas, un recordatorio de que los caminos del Todopoderoso a menudo subvierten las convenciones. La profecía ponía de manifiesto que la mano de Dios operaría de maneras inesperadas, usando a quien Él quisiera para manifestar su poder, incluso si eso significaba que la gloria final recaería en una mujer, una figura poco convencional para un acto de heroísmo militar en aquella sociedad patriarcal, asegurando que nadie pudiera atribuirse el triunfo a sí mismo. La mención de que la gloria no sería para Barak, sino que Sísara caería por mano de una mujer, debió haber calado hondo en el corazón del guerrero. En la cultura de la época, el honor en la batalla era el pináculo de la reputación de un hombre, y la idea de que ese honor le sería arrebatado, no por otro guerrero, sino por una mujer, era una humillación sutil, pero significativa. No obstante, la fe de Débora era tan contagiosa, tan inquebrantable, que la advertencia sobre la gloria no disuadió a Barak. Su necesidad de la presencia divina, encarnada en Débora, superaba cualquier preocupación por el reconocimiento personal. Él comprendió que la victoria era mucho más importante que la vanidad, que la liberación de Israel era el objetivo supremo. La promesa de la presencia de la jueza se convirtió en el ancla que su espíritu necesitaba, permitiéndole trascender su miedo inicial y su apego al honor terrenal, para abrazar la misión que le había sido encomendada, sin importar quién recibiera los laureles al final del día. Así, la determinación de Débora disipó las últimas brumas de la duda en el corazón de Barak. La profecía, lejos de desanimarlo, pareció consolidar su decisión, anclándolo en la certeza de que la victoria era segura, aunque el instrumento final fuera inesperado. La jueza se levantó y se dispuso a ir con él, demostrando con sus acciones la profundidad de su compromiso y la autenticidad de su fe. Juntos, partieron hacia Cedes, la ciudad de Barak en la región de Neftalí, para iniciar la movilización. Este acto de fe compartida entre la profetisa y el general se convirtió en el catalizador que encendió la chispa del coraje en el pueblo. La noticia de que Débora, la mujer de Dios, marcharía al frente junto a Barak, debió propagarse como un fuego,
infundiendo esperanza y valentía en los corazones de aquellos que habían languidecido bajo el yugo de la opresión cananea, convencidos ahora de que el poder celestial estaba de su lado. En Cedes, Barak dio la orden de convocar a las tribus de Zabulón y Neftalí. Los hombres, que habían vivido bajo el terror de Sísara y sus carros, ahora veían una luz de esperanza en la figura de Débora, la mujer que juzgaba a Israel bajo la palmera, y en la audacia de Barak, que se atrevía a desafiar al opresor. 10.000 hombres respondieron al llamado, un número considerable para una milicia improvisada, pero aún así una fuerza que parecía insignificante frente al poderío cananeo. Sin embargo, no era el número lo que importaba, sino la fe y la presencia de Dios que ahora sentían tangible a través de sus líderes. La convocatoria no fue solo un reclutamiento militar, sino un despertar espiritual, un recordatorio de la identidad de Israel como pueblo del Eterno, llamado a luchar por su libertad, no con la fuerza de su brazo, sino con la certeza de que el Dios de sus padres, el mismo que había dividido el mar, ahora lucharía por ellos. Con la reunión de los 10.000 hombres, el monte Tabor se convirtió en el punto de encuentro, el lugar donde la fe se encontraría con la estrategia. Barak, ahora fortalecido por la presencia y la promesa de Débora, asumió su rol de líder militar con una renovada determinación. La imagen de la profetisa ascendiendo a la montaña con él, una mujer en medio de guerreros, era un testimonio visual del poder de Dios, que a menudo elige lo débil y lo insospechado para confundir a lo fuerte. Este acto de obediencia, tanto de Barak al aceptar la condición de Débora, como de los hombres al responder al llamado, sentó las bases para el milagro que estaba por acontecer. La expectativa crecía, no solo por la inminente batalla, sino por la forma en que el Todopoderoso se manifestaría, reafirmando su soberanía y su fidelidad a un pueblo que, a pesar de sus debilidades, se atrevía a confiar en su palabra, preparándose para el enfrentamiento decisivo. Desde el monte Tabor, la vista se extendía sobre el vasto valle de Jezreel, donde las fuerzas de Sísara, con sus imponentes carros de hierro, aguardaban, confiadas en su superioridad. La tensión era palpable, el aire cargado de la inminencia de un conflicto que definiría el destino de una nación. Barak y Débora, junto a los 10.000 hombres, se encontraban en la cúspide, observando el despliegue del enemigo, conscientes de que no era su fuerza, sino la mano invisible del Eterno, la que les daría la victoria. La etapa de la duda había sido superada. Ahora, la fe se había anclado, y la obediencia había movilizado al ejército. El escenario estaba listo para que el plan divino se desarrollara, para que la promesa de liberación se hiciera realidad de una manera que dejaría claro a todos que la verdadera batalla no se libraba con espadas ni con carros, sino con la intervención soberana de aquel que controla los ejércitos celestiales y terrestres, a punto de desatar su poder en el torrente de Cisón. La atmósfera en la cima del monte Tabor vibraba con una mezcla palpable de expectación y una tensión ancestral, mientras Barak congregaba a sus 10.000 hombres, valientes, pero conscientes de la formidable máquina de guerra que los esperaba en la llanura de Jezreel. Desde aquella altura sagrada, podían discernir la imponente formación de los 900 carros de hierro de Sísara, una visión que habría helado la sangre de cualquier ejército menos respaldado por la fe. Cada guerrero israelita, con su armamento rústico y sus corazones cargados de 20 años de opresión, miraba a Débora, la profetisa, cuya presencia serena y mirada inquebrantable era un faro de esperanza en medio de la inmensidad del desafío. Su fe no era un rumor, sino una llama viva que se reflejaba en los ojos de aquellos que la rodeaban. Una promesa silenciosa de que la victoria no dependería de la fuerza de sus brazos, sino de la mano invisible que los había guiado hasta ese punto crucial. La brisa que azotaba la cima del Tabor parecía susurrar historias de antiguas batallas, preparando el escenario para un enfrentamiento que cambiaría el destino de un pueblo. En el momento exacto, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte con los primeros matices del alba,
La voz de Débora resonó con una claridad que cortó el aire tenso. Un mandato que era tanto una orden militar como una declaración profética que infundía coraje en cada alma presente. Levántate, porque este es el día en que el Eterno ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido el Eterno delante de ti. Aquellas palabras, cargadas de la autoridad divina, disiparon las últimas sombras de duda que pudieran haber persistido en el corazón de Barak, transformando su inicial vacilación en una determinación inquebrantable. Con un estruendo de pasos y el tintineo de las armas, los 10.000 hombres comenzaron su descenso por las laderas escarpadas del Tabor, una marea humana que se derramaba hacia el valle, un torrente de fe y obediencia que se enfrentaría a la maquinaria cananea. La visión de Débora, descendiendo junto a ellos, fortalecía la convicción de que el poder que los respaldaba era infinitamente superior a cualquier carro de hierro. Abajo, en la vasta llanura de Jezreel, Sísara, el capitán del ejército de Jabín, observaba con una confianza inquebrantable el despliegue de sus 900 carros de hierro, cada uno una fortaleza móvil, flanqueados por miles de guerreros cananeos, perfectamente equipados y entrenados. Su arrogancia era el reflejo de años de victorias y de la percepción de una superioridad militar incontestable, convencido de que la huida de los israelitas del Tabor sería tan predecible como el amanecer. La visión desde la perspectiva cananea era la de un enemigo rústico, mal armado, que se atrevía a desafiar la maquinaria de guerra más sofisticada de la época. Un acto de insensatez que Sísara planeaba aplastar con una eficiencia brutal. No podía imaginar que la verdadera fuerza que se movía entre los israelitas no residía en la cantidad de sus espadas o la robustez de sus escudos, sino en una intervención divina que estaba a punto de desbaratar todas sus estrategias y convertir su orgullo en polvo. La llanura, que por tanto tiempo había sido testigo de la opresión, estaba a punto de convertirse en el escenario de una liberación sin precedentes. El encuentro inicial entre las dos fuerzas fue brutal, un choque de voluntades y armamentos donde la ventaja cananea de los carros se hizo sentir de inmediato, sembrando la confusión en las filas israelitas que luchaban por mantener su formación en un terreno que aún no había revelado su verdadera naturaleza. Los gritos de guerra y el estruendo de las armas llenaban el aire, mientras la batalla se desarrollaba con una intensidad creciente, y por momentos, la balanza parecía inclinarse peligrosamente en contra de los hijos de Israel. Sin embargo, en medio del fragor del combate, el cielo, que hasta ese instante había sido claro y despejado, comenzó a oscurecerse con una velocidad sobrenatural, como si una mano invisible estuviera tejiendo un manto de nubes negras sobre la llanura. Las primeras gotas de lluvia, grandes y pesadas, cayeron sobre la tierra seca, un presagio de lo que estaba por venir. Un cambio repentino que nadie, excepto quizás Débora, había anticipado, marcando el inicio de la intervención del Eterno. En cuestión de minutos, la lluvia se transformó en un diluvio torrencial, una cortina de agua que caía sin cesar, empapando la tierra y transformando el campo de batalla en un lodazal intransitable. Los carros de hierro de Sísara, que hasta entonces habían sido su mayor ventaja, se convirtieron en su peor pesadilla. Las ruedas, pesadas y diseñadas para terrenos firmes, comenzaron a hundirse inexorablemente en el fango, inmovilizando a las unidades más poderosas del ejército cananeo. La confusión se apoderó de los guerreros de Jabín, que veían cómo su sofisticada maquinaria de guerra quedaba atrapada, impotente, bajo el implacable asalto de los elementos. Era como si las estrellas pelearon desde los cielos. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara, una fuerza cósmica desatada por el Eterno, convirtiendo la ventaja tecnológica de los opresores en una trampa mortal. El pánico comenzó a extenderse entre las filas cananeas, sus gritos de mando ahogados por el rugido del viento y el chapoteo del agua, mientras la tierra misma se alzaba en su contra. La situación para los cananeos empeoró drásticamente cuando el torrente de Cisón, que normalmente era un riachuelo modesto y fácil de cruzar, se hinchó con una furia inesperada a causa de la lluvia torrencial. Sus aguas, antes mansas,
se transformaron en un caudal impetuoso, desbordándose de sus orillas y arrastrando todo a su paso, convirtiendo la llanura en un lago turbulento y traicionero. El torrente de Cisón los arrastró. El torrente antiguo, el torrente de Cisón, se convertiría en el lamento de los vencidos, una confesión de la fuerza incontenible que los había superado. Los guerreros cananeos, ya inmovilizados por el barro y el pánico, se encontraron atrapados entre el fango pegajoso y las aguas crecientes que arrastraban hombres, caballos y los mismos carros que antes infundían terror. La perfecta formación militar se disolvió en un caos absoluto, donde la supervivencia individual se convirtió en la única prioridad, mientras el río se cobraba su tributo, un instrumento de la justicia divina. Lo que una vez fue un ejército imponente y disciplinado, se desintegró en una masa desorganizada de hombres aterrorizados, cada uno buscando desesperadamente una salida al cataclismo que los envolvía. El pánico, más contagioso que cualquier enfermedad, se extendió como un incendio forestal entre las filas cananeas, anulando cualquier intento de reagrupamiento o de resistencia. Los carros, su orgullo y su principal arma, ahora eran pesados anclajes que los condenaban, mientras los caballos, asustados y desorientados, contribuían al caos general, pataleando y hundiéndose en el lodo. Los israelitas, por su parte, observaron con asombro y una renovada valentía cómo el Eterno luchaba por ellos. La visión de sus opresores sumidos en tal desorden, con su poderío militar neutralizado por las fuerzas de la naturaleza, infundió en ellos un coraje que trascendía su propia fuerza, transformando a los perseguidos en feroces perseguidores. Con un grito de victoria que resonó por toda la llanura, Barak y sus hombres, ahora imbuidos de una fuerza que no era solo física, se lanzaron al ataque contra las dispersas y desmoralizadas fuerzas cananeas. La persecución fue implacable, una marea de justicia que se abatía sobre los opresores, quienes desorientados y atascados en el barro, eran blancos fáciles para las espadas y lanzas israelitas. La llanura de Jezreel, que había sido escenario de la tiranía, se tiñó de un rojo intenso, un testimonio del juicio divino y de la liberación de un pueblo. No hubo piedad para aquellos que habían oprimido a Israel durante 2 décadas, y la furia acumulada por años de sufrimiento se desató en una venganza justificada por la mano del Eterno. La victoria no fue solo militar, sino una afirmación poderosa de que la fe y la obediencia tienen el poder de derribar a los imperios más arrogantes, sin importar su poderío material. En medio de la masacre y la desesperación, Sísara, el orgulloso capitán de los 900 carros de hierro, presenció con horror la aniquilación de su ejército. Su rostro, antes arrogante, reflejaba ahora el pánico y la humillación, mientras la cruda realidad de la derrota se estrellaba contra él. Abandonando su carro, ahora un monumento inútil en el fango, el general cananeo se vio reducido a un fugitivo, su dignidad deshecha y su vida en peligro inminente. Corrió a pie, solo, a través del campo de batalla convertido en un pantano sangriento, con la única esperanza de encontrar refugio y escapar de la ira divina que se había manifestado tan contundentemente. Su huida lo llevó en dirección a la tienda de Heber, el ceneo, un lugar que, en su desesperación, consideró un santuario seguro, un oasis de paz en medio de la tormenta de la guerra, sin saber que su destino ya estaba sellado por fuerzas mucho más grandes que cualquier ejército. Con el ocaso, la furia de la batalla comenzó a amainar, dejando tras de sí un paisaje de devastación, donde los restos del ejército cananeo yacían dispersos, un testimonio mudo de la magnitud de la derrota. La lluvia cesó, pero el rugido del torrente de Cisón, ahora un río caudaloso y desbordado, continuaba resonando, un eco constante de la intervención milagrosa que había asegurado la victoria de Israel. Los israelitas, exhaustos pero exultantes, miraban el campo de batalla, comprendiendo que no había sido su destreza militar, ni la superioridad de su estrategia,
sino la mano poderosa del Eterno la que había luchado por ellos, desbaratando los planes de los opresores con la fuerza de los elementos. La llanura, que había sido escenario de su esclavitud, ahora era el altar de su liberación, y aunque Sísara había huido, su destino final aguardaba, una pieza más en el gran tapiz de la justicia divina. Mientras el torrente de Cisón se teñía con el fulgor de la derrota, un hombre solitario huía del campo de batalla. Ya no era el comandante temido, el líder de 900 carros de hierro, el brazo derecho de un rey opresor. Era solo un fugitivo, una figura desesperada y humillada, cuyo corazón latía con la angustia de la persecución. Sísara, el general de las huestes de Jabín, había presenciado la desintegración de su invencible ejército, el pánico de sus guerreros y la aniquilación de sus gloriosos carros de guerra. La furia y el poder que una vez lo definieron se habían desvanecido por completo, reemplazados por una sed insaciable de supervivencia. Corría por su vida, dejando atrás el caos y el lamento, buscando un refugio seguro que lo protegiera de la espada implacable de los israelitas que lo perseguían. La grandiosidad de su posición se había desvanecido, reducida a la de un simple mortal huyendo de la justicia que por 20 años él mismo había negado. El cansancio se cernía sobre Sísara como un manto pesado, cada paso una agonía que su cuerpo, acostumbrado a la comodidad de un carro, no estaba preparado para soportar. Sus pulmones ardían y la desesperación lo empujaba a seguir, mientras la imagen de sus enemigos victoriosos se repetía una y otra vez en su mente. Su única esperanza residía en la traición y la estrategia. Recordó que existía un pacto de paz entre el rey Jabín y la familia de un hombre llamado Heber, un ceneo que se había separado de su tribu y acampado en las cercanías de aquel lugar. La tienda de Heber, pensó Sísara, sería un santuario inviolable, un oasis en el desierto de su huida, donde podría recuperar fuerzas y planear su regreso. No había otro lugar, no había otro camino, solo la promesa de una alianza que esperaba aún estuviera en pie. Con la última gota de sus fuerzas, el general Sísara llegó a la tienda de Heber. La vista del refugio le infundió una renovada esperanza. Se acercó a la entrada, exhausto y con el aliento agitado, y alzó la voz para buscar asilo. El interior de la tienda, con su atmósfera tranquila y el olor a humo de leña, era un marcado contraste con el olor a sangre y el estruendo de la batalla que había dejado atrás. Desde el interior de la tienda, la esposa de Heber, una mujer llamada Jael, se asomó. Ella, que había vivido una vida de paz bajo un pacto de neutralidad, se encontró cara a cara con el rostro más buscado del reino, un hombre cuyo nombre se había convertido en un susurro de terror para el pueblo de Israel. Su presencia, inesperada y amenazadora, llenó el aire con una tensión silenciosa. Jael, al reconocer al fugitivo, no mostró ni miedo ni desprecio. En cambio, su semblante se mantuvo inalterable. «Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor», le dijo con una voz tranquila, invitándolo a entrar en la oscuridad protectora de la tienda. Aquellas palabras, dichas con una calma que desarmaba, le ofrecieron a Sísara la primera pizca de paz que había sentido en muchas horas. Sin dudar, entró en la tienda, sintiendo el alivio de la sombra. El general, desesperado y sediento, pidió un poco de agua. «Dame de beber, te ruego, un poco de agua, pues tengo sed», rogó. Pero Jael, con un gesto de hospitalidad que pareció ir más allá de la simple compasión, le ofreció más de lo que había pedido. Abrió una vasija de leche y se la dio a beber, un gesto que en aquella cultura significaba un pacto de amistad y protección. Después de beber la leche, el cuerpo de Sísara se relajó. El cansancio de la huida y la tranquilidad de la bebida lo sumieron en una somnolencia profunda. Con una confianza imprudente, le pidió a Jael que se quedara de pie en la entrada de la tienda. «Si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no».
Aquel general que había confiado su vida a su ejército y sus carros de hierro, ahora ponía su destino en manos de una mujer a la que acababa de conocer, confiando en su palabra de protección y en la costumbre de la hospitalidad. Su fe en el pacto de paz de su rey con la familia de Heber era tan absoluta que no pudo ver el peligro que se ocultaba tras los gestos amables y la tranquilidad del hogar. La fatiga lo había cegado, y su arrogancia lo había hecho creer que estaba a salvo en las manos de una mujer. Mientras Sísara se sumía en un sueño profundo, su mente liberada de las ansiedades de la persecución, Jael se mantuvo de pie en la entrada, como él le había pedido. Pero en la mente de ella, la lealtad de un pacto de paz con un opresor comenzaba a tambalearse frente al dolor de un pueblo que había sufrido por 20 años bajo la mano de Jabín. Ella, una mujer que no tenía espada ni armadura, sintió un llamado más alto que el de un simple acuerdo político. En su corazón, la justicia de Dios resonó con una fuerza que superaba el miedo. Miró al hombre que dormía, a un opresor que había causado un inmenso sufrimiento, y se dio cuenta de que el destino del general no estaba en manos de los guerreros de Israel, sino en las suyas. Sin titubear, Jael se movió con un propósito que nadie, ni siquiera el general dormido, hubiera podido prever. Con pasos silenciosos, que se deslizaban como una sombra sobre la tierra, se acercó a su tienda. Buscó en los rincones de su hogar los instrumentos que le eran más familiares. Una estaca de la tienda, de las que se usaban para sujetar las cuerdas de la lona, y un mazo, una herramienta simple para martillar. El contraste era abrumador. Un general, que había combatido con espadas y lanzas, se enfrentaba a una mujer armada con los símbolos de la vida doméstica. La ironía era palpable y la justicia inminente. El honor de la victoria no iría a la espada de un guerrero, sino a la mano de una mujer, tal como la profetisa Débora lo había dicho. Con la estaca en una mano y el mazo en la otra, Jael se arrodilló junto a Sísara. El cuerpo del general, pesado por el sueño y el cansancio, yacía inmóvil. El plan de Dios para la derrota completa del enemigo se revelaba en aquel momento de intimidad silenciosa. La quietud de la tienda se convirtió en el escenario del acto más decisivo de la batalla. El aliento suave del fugitivo era el único sonido que se escuchaba en la penumbra del interior. Jael alzó el mazo, una sombra en la oscuridad. Con una fuerza y una determinación que solo la convicción divina puede otorgar, lo levantó para golpear la estaca, una acción tan simple y, a la vez, tan poderosa que sellaría el destino de un imperio y liberaría a una nación. El golpe resonó en el silencio, un eco de la justicia que se había prometido. La estaca se hundió en la sien del general, atravesando su cráneo y clavándolo al suelo, porque él estaba cargado de sueño y cansado. La vida del opresor, que había sido una fuente de angustia para el pueblo de Israel, se extinguió en un instante. El hombre que se había creído invencible, que había confiado en el poder de sus carros de hierro, yacía ahora inerte en la tienda de una mujer, derrotado por una herramienta de carpintero. El terror que había infundido en su corazón se había convertido en su propio destino. La mano de Jael se había convertido en el instrumento de Dios, una manifestación inesperada del poder del Creador. Mientras tanto, Barak, el valiente guerrero que había liderado al ejército de Israel, perseguía a Sísara con determinación. Al llegar a la tienda de Heber, Jael salió a su encuentro con un gesto de triunfo. «Ven, y te mostraré al hombre que tú buscas», le dijo. Barak entró en la tienda y la vio. El general de las huestes de Jabín, el hombre que había soñado con la victoria, estaba tendido en el suelo, sin vida, con la estaca clavada en su sien. La profecía de Débora se había cumplido al pie de la letra, y la gloria de la victoria no había ido a manos de un hombre, sino a las de una mujer. En ese momento, la victoria de Israel se hizo tangible, no en el campo de batalla, sino en el silencio de una tienda. Una prueba de que la mano de Dios se puede manifestar a través de los instrumentos más inesperados. Cuando el último eco de la persecución se desvaneció en el horizonte,
y el torrente de Cisón arrastró consigo los vestigios de la tiranía. Un silencio profundo, casi sagrado, descendió sobre la tierra de Israel. No era el silencio de la derrota ni el de la espera ansiosa, sino el de una paz recién nacida, una calma que se sentía extraña después de 2 décadas de opresión asfixiante. Los corazones, aún palpitantes por la adrenalina de la batalla y el alivio de la supervivencia, comenzaron a llenarse de una emoción que trascendía la mera alegría. Era una gratitud tan vasta como el cielo estrellado que había sido testigo de su liberación. Una conciencia palpable de que la victoria no había sido solo por la fuerza de sus brazos, sino por una mano invisible y poderosa que había inclinado la balanza. Las miradas se cruzaban, llenas de un asombro reverente, mientras la realidad de su libertad se asentaba como el rocío de la mañana sobre los campos que habían sido regados con sudor y sangre. En ese aire purificado, donde el aroma de la victoria se mezclaba con el de la tierra mojada, nació una necesidad imperante de expresar lo inexpresable, de articular la magnitud de lo que había sucedido, no solo para ellos, sino para las generaciones venideras, un testimonio vibrante de la fidelidad divina. Era el preludio a una ofrenda de alabanza que resonaría a través de los siglos, un canto forjado en el crisol de la adversidad y la redención. No bastaba con la celebración efímera de la victoria. El espíritu del pueblo demandaba una expresión más duradera, un monumento sonoro que inmortalizara la intervención divina. Era el clamor de un pueblo que había sido rescatado de las garras de la desesperación y ahora comprendía que la vida misma era un don renovado. Esta convicción profunda encontró su cauce en la mente de la profetisa, quien, con su sabiduría forjada en la oración y la cercanía al Altísimo, percibió la necesidad de un himno. No sería una mera canción de triunfo humano, sino una exaltación del poder que había obrado milagros, una narración poética de la liberación que trascendía la mera crónica de los hechos. Se buscaba una forma de grabar en el alma colectiva la memoria de lo sucedido, para que la gratitud no se desvaneciera con el tiempo y la fe se fortaleciera con cada repetición de las estrofas. Era una respuesta natural y espiritual a la magnificencia de la providencia, un eco de la voz que había llamado a la acción, y ahora merecía toda la alabanza y la gloria. Fue Débora, la mujer visionaria que había encendido la llama del coraje en un pueblo oprimido, quien lideró esta sinfonía de gratitud. Su discernimiento espiritual la llevó a comprender que la victoria en el campo de batalla era solo el preludio de una victoria aún mayor en el espíritu. Con una voz que había pronunciado juicios y mandatos divinos, ahora entonaba las primeras palabras de un cántico que fluía de lo más profundo de su ser, un torrente de alabanza que abarcaba desde la majestad del Creador hasta la humildad de los que habían respondido a su llamado. Ella no solo había sido la estratega y la jueza, sino también la sacerdotisa del Espíritu, la que interpretaba los designios celestiales y los traducía en palabras que conmovían el alma. Su liderazgo se extendía más allá de la guerra, abrazando el arte y la expresión espiritual, forjando un legado que trascendería su propia existencia y se incrustaría en la memoria de las generaciones venideras como un faro de fe y obediencia. A su lado, el valiente Barak, cuyo coraje había sido avivado por la fe inquebrantable de Débora, unió su voz a este coro de alabanza. El guerrero que había dudado ante la magnitud de la tarea, ahora se erguía como un testigo viviente del poder divino, su corazón desbordante de una gratitud que borraba cualquier rastro de la vacilación pasada. Su participación en el cántico no era solo un acto de obediencia, sino una confesión pública de la mano de Dios en la batalla. Las palabras que brotaban de sus labios no eran las de un general jactancioso, sino las de un siervo que reconocía su lugar en un plan mucho más grande, un hombre que había visto la grandeza divina manifestarse en la debilidad humana. La unión de sus voces simbolizaba la perfecta colaboración entre la sabiduría profética y la acción militar, un recordatorio de que la victoria verdadera se logra cuando el espíritu y la carne trabajan en armonía bajo la dirección celestial. El cántico que emergió de sus labios
Era una epopeya cósmica, una narración que elevaba la victoria terrenal a las esferas celestiales. Describía cómo los cielos destilaron y las nubes destilaron las aguas, una imagen poderosa de la naturaleza misma inclinándose ante la majestad divina. No era simplemente una batalla entre dos ejércitos, sino una intervención del universo entero, donde los elementos se aliaban con el pueblo escogido. La tierra temblaba, los montes se derretían ante la presencia de aquel que había descendido desde los campos de Edom y Seir, trayendo consigo el poder inquebrantable que había desbaratado a los carros de hierro y la infantería opresora. Esta visión grandiosa del cántico infundía en los oyentes una reverencia profunda, recordándoles que su Dios no era una deidad local o tribal, sino el Señor de toda la creación, capaz de movilizar las estrellas y los torrentes para cumplir su propósito, un Dios cuya voz resquebrajaba las montañas y cuyo aliento agitaba los mares. La melodía y las palabras del cántico se convertían en un puente entre el pasado doloroso y el presente glorioso. Rememoraba con detalle los 20 años de angustia, cuando los caminos estaban desiertos y los que andaban por las sendas se apartaban por los atajos. Un tiempo de miedo y desolación, donde la vida cotidiana se había paralizado bajo el yugo de la opresión. Recordaba la ausencia de liderazgo, la falta de armas y la desesperanza que se había apoderado de los corazones, hasta que Débora se levantó como madre en Israel. El cántico no dulcificaba la amarga realidad de la esclavitud, sino que la presentaba con cruda honestidad, para que la magnitud de la liberación fuera aún más evidente. Era un lamento transformado en himno, un recordatorio de que la oscuridad más profunda precede al amanecer más brillante, y que incluso en el abandono aparente, la providencia divina nunca olvida a su pueblo, esperando el momento justo para intervenir con poder y gloria. En medio de la exaltación divina, el cántico no olvidaba la valentía humana. Celebraba a aquellos que, con espíritu dispuesto, habían respondido al llamado, los que se ofrecieron voluntariamente entre el pueblo, y con especial énfasis a las tribus de Zabulón y Neftalí, que expusieron sus vidas hasta la muerte, en las alturas del campo. Pero también contenía una velada amonestación para aquellos que habían permanecido en sus tiendas, absortos en sus propios intereses, un recordatorio de que la libertad y la bendición conllevan responsabilidad y sacrificio. La voz del cántico se elevaba para bendecir a Yael, mujer de Heber Ceneo, cuya audacia inesperada había sellado la victoria, un acto que más bienaventurada que las mujeres en tiendas será. Así, el himno tejía una compleja red de alabanza, gratitud y enseñanza, honrando a los valientes y ofreciendo una lección imperecedera sobre la importancia de la unidad y la obediencia en tiempos de crisis, forjando la identidad de un pueblo en la forja de la libertad. El cántico se sumergía en la descripción vívida de la batalla, transformando los hechos en imágenes poéticas que resonaban con la fuerza de un trueno. Narraba cómo los reyes vinieron y pelearon los reyes de Canaán en Tanak, junto a las aguas de Megido, y cómo desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. El torrente de Cisón, que había sido testigo mudo de la opresión, se convertía en un arma divina. Torrente antiguo, torrente de Cisón, hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Cada estrofa era un pincelazo que pintaba la furia de la contienda, el estrépito de los caballos y la desesperación del enemigo, mientras la mano invisible de lo alto desbarataba sus planes. Era una crónica que no solo relataba, sino que permitía a los oyentes revivir la experiencia, sintiendo el polvo y la adrenalina, y sobre todo, la certeza inquebrantable de que la victoria había sido orquestada por una fuerza superior. Con una sensibilidad asombrosa, el cántico no eludía el dolor del bando vencido, tejiendo un pasaje conmovedor sobre la madre de Sisara. Por la ventana se asoma la madre de Sisara, y a través de la celosía se lamenta. ¿Por qué se tarda su carro en venir? ¿Por qué se detienen las ruedas de sus carros? Era una imagen de espera ansiosa y desesperación creciente,
una escena que humanizaba al enemigo y al mismo tiempo magnificaba la victoria obtenida. Este detalle, lejos de disminuir el triunfo, lo hacía más completo y resonante, mostrando la totalidad de la derrota cananea y la irrevocabilidad de la liberación israelita. La inclusión de este lamento revelaba una profundidad teológica y emocional que trascendía el mero júbilo, invitando a la reflexión sobre la fragilidad de la existencia humana y la soberanía inquebrantable del Creador, incluso en el destino de los adversarios. Así, el canto de la victoria no era solo una efímera celebración, sino un himno fundacional que se incrustó en el corazón del pueblo, un pacto de memoria entre Dios y su nación. Se convirtió en la banda sonora de la libertad, un recordatorio constante de que «Sean tus enemigos perecederos, oh Jehová, como Sisara, mas los que te aman, sean como el sol cuando nace en su fuerza». Sus estrofas se recitarían y cantarían durante generaciones, no solo como un relato histórico, sino como una declaración de fe, una fuente de inspiración y un faro de esperanza para los tiempos venideros. A través de sus palabras, la paz que siguió a la batalla, un periodo de 40 años de tranquilidad, se cimentó no solo en la ausencia de guerra, sino en la renovación espiritual y el entendimiento profundo de la fidelidad divina. El cántico aseguraba que la llama del coraje y la gratitud nunca se apagara, inspirando a cada nueva generación a recordar que la obediencia trae bendición y que la mano de lo alto siempre está dispuesta a luchar por su pueblo. Su eco perduraría, susurrando promesas de protección y poder a quienes mantuvieran viva la fe. Con el rugido de la batalla silenciado y el torrente de Cisón habiendo arrastrado los vestigios de la opresión, un profundo suspiro de alivio se extendió por toda la tierra de Israel. La sombra de Javín, que había oscurecido el horizonte durante 2 décadas, finalmente se disipó, reemplazada por un amanecer de paz y esperanza que parecía casi irreal. Los caminos, antes peligrosos y desolados, comenzaron a llenarse de vida nuevamente. Los viajeros podían transitar sin temor, y los agricultores regresaban a sus campos con una renovada certeza de que el fruto de su trabajo no sería arrebatado. Las aldeas, que se habían encogido bajo la amenaza constante, expandieron sus fronteras, y el sonido de las risas infantiles resonaba con una libertad que las generaciones más jóvenes apenas recordaban. Era una liberación palpable, no solo del yugo extranjero, sino también del miedo que se había incrustado en el alma colectiva, permitiendo que el espíritu del pueblo se elevara como nunca antes, agradecido por la intervención divina que había transformado su amarga realidad en una era de tranquilidad. Esta paz, tan anhelada y milagrosamente obtenida, no fue efímera ni pasajera, sino que se extendió como un manto protector sobre la nación por un periodo extraordinario de 40 años. 4 décadas completas de sosiego y prosperidad se abrieron paso, permitiendo a las generaciones que habían crecido bajo el peso de la tiranía experimentar una vida plena y sin las constantes alarmas de guerra. Los niños nacidos en este tiempo de calma no conocieron la angustia de sus padres. Crecieron escuchando las historias de la opresión pasada y la gloriosa liberación, pero su propia experiencia estuvo marcada por la seguridad y la abundancia. Este largo periodo de estabilidad no fue un accidente, sino el fruto directo de la obediencia y la fe demostradas por un pueblo que, a través de sus líderes, había clamado al Altísimo y había sido escuchado. Fue un tiempo para reconstruir, para sanar las heridas profundas de la esclavitud, y para reafirmar la identidad y los pactos con su Creador, solidificando las bases de una sociedad que había estado al borde del colapso. Durante estas 4 décadas de serenidad, la influencia de Débora, la profetisa y jueza, no disminuyó, sino que se transformó y se profundizó, consolidando su legado como una verdadera madre en Israel. Su sabiduría, que antes había guiado al pueblo en la estrategia militar y la exhortación a la fe, ahora se manifestaba en la administración de justicia y en la enseñanza de los caminos divinos.
Desde su asiento bajo la palmera entre Rama y Betel, continuó siendo el faro moral y espiritual, resolviendo disputas con una perspicacia que trascendía lo meramente legal y ofreciendo consejo que nutría el alma de la nación. No solo fue la catalizadora de la libertad, sino la arquitecta de la paz duradera, inculcando principios de rectitud y equidad que se arraigaron en el corazón del pueblo. Su presencia era un recordatorio constante de que la verdadera autoridad no residía en el poderío militar, sino en la conexión íntima con la fuente de toda sabiduría y justicia, inspirando a cada individuo a vivir conforme a un propósito más elevado. Barak, el valiente guerrero que había respondido al llamado de Débora con una mezcla de fe y cautela, también encontró su lugar en esta era de paz. Su liderazgo, que se había manifestado con arrojo en el campo de batalla, ahora se expresaba en la estabilidad y el orden civil. No fue un líder que buscara la gloria personal, sino un siervo fiel que comprendió su papel en la preservación de la libertad ganada con tanto sacrificio. Su presencia era un baluarte contra el resurgimiento de la anarquía o la tentación de la idolatría, trabajando mano a mano con Débora para asegurar que los mandatos divinos fueran respetados y que la prosperidad no condujera al olvido. La historia de su obediencia, aunque inicialmente vacilante, se convirtió en un testimonio viviente de que la fe, incluso cuando se tambalea, puede ser fortalecida por la guía divina y la colaboración con aquellos que tienen una visión clara. Él encarnó la idea de que la valentía no solo se demuestra en el combate, sino también en el humilde servicio y la dedicación a mantener la paz. La experiencia de la liberación y los subsiguientes 40 años de paz grabaron lecciones indelebles en el corazón del pueblo. La más profunda de estas fue la certeza inquebrantable de que su creador era el único libertador verdadero, un defensor que podía usar los medios más inesperados para cumplir sus propósitos. Aprendieron que la fe no era un concepto abstracto, sino una fuerza viva que impulsaba a la acción y que cuando se combinaba con la obediencia, podía mover montañas y derribar imperios. La historia de Débora y Barak se convirtió en una parábola viviente sobre la importancia de escuchar la voz profética, de confiar en el plan divino, incluso cuando parecía ilógico, y de la capacidad de un pueblo unido para superar cualquier adversidad. Esta comprensión se transmitió de padres a hijos, formando la base de una espiritualidad más madura y resiliente, una que valoraba la intervención divina en la historia humana y reconocía el poder de la humildad y la dependencia en tiempos de crisis y de calma. El impacto de esta prolongada paz trascendió lo meramente político y militar, permeando cada fibra de la sociedad y permitiendo un florecimiento cultural y espiritual sin precedentes. Sin la constante amenaza de incursiones enemigas, las comunidades pudieron invertir sus energías en la agricultura, la artesanía y el comercio, lo que llevó a un aumento significativo de la prosperidad. Las caravanas volvieron a cruzar los valles, llevando bienes y conocimientos que enriquecieron la vida diaria. Pero más allá de lo material, esta era de tranquilidad propició un renacimiento de las prácticas espirituales. Los altares que habían languidecido en la desolación fueron restaurados, y la enseñanza de la ley divina se llevó a cabo con renovado fervor. Las familias tuvieron la oportunidad de consolidar sus tradiciones, de educar a sus hijos en los caminos de la fe y de celebrar las festividades con una alegría genuina y sin interrupciones. Fue un periodo de consolidación de la identidad, donde el pueblo redescubrió su propósito y su pacto con el Altísimo, sentando las bases para futuras generaciones. A pesar de la bendición de la paz, la memoria de los 20 años de opresión no se desvaneció por completo. Más bien, se mantuvo como un recordatorio sombrío pero necesario de los peligros de la desobediencia y la distancia del camino divino. Las cicatrices dejadas por el dominio de Jabín y el terror de Sísara sirvieron como una advertencia constante, un eco que resonaba en las historias contadas alrededor de las hogueras y en las enseñanzas transmitidas en los hogares. Los ancianos relataban a los jóvenes los días de angustia, la escasez de armas, la desolación de los caminos y la opresión implacable,
no para infundir miedo, sino para inculcar gratitud por la libertad presente y para reforzar la importancia de la fidelidad. Era un ejercicio de memoria colectiva, un acto de preservar la verdad histórica para que las futuras generaciones comprendieran el verdadero valor de la paz y no dieran por sentado el regalo de la autonomía, sino que lo custodiaran con una vigilancia espiritual constante, reconociendo siempre de dónde había venido su liberación. El canto de la victoria, entonado por Débora y Barak tras la gloriosa batalla, no fue un mero himno de celebración momentánea, sino que se transformó en una pieza fundamental de la tradición oral y musical del pueblo, un testimonio vivo que trascendió el tiempo. Sus versos, cargados de poesía y poder, se convirtieron en un relato épico que se recitaba y cantaba en festividades, en reuniones familiares y en momentos de enseñanza. Cada estrofa recordaba la providencia divina, la valentía de los líderes y la participación de las tribus, tejiendo la narrativa de la liberación en el tapiz cultural. Era una herramienta pedagógica que mantenía viva la memoria de los hechos, inspirando a nuevas generaciones a la fe y al coraje, y advirtiéndoles sobre las consecuencias de la apostasía. Este canto no solo narraba el pasado, sino que también proyectaba un mensaje hacia el futuro, sirviendo como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad y un recordatorio de que, de la presencia del Eterno tembló la tierra, asegurando que la historia de la intervención divina nunca sería olvidada. La historia de Débora y Barak y el subsiguiente periodo de paz trascendió la mera crónica de eventos militares para convertirse en una profunda declaración teológica sobre la naturaleza de la soberanía divina y la capacidad de la fe. Demostró que el Altísimo no solo es un Dios de poder que interviene en la historia humana, sino también un Dios de justicia que escucha el clamor de su pueblo oprimido. La elección de una mujer como jueza y profetisa y la necesidad de un guerrero para luchar bajo su guía subvirtió las expectativas humanas y resaltó que la fuerza no reside en el músculo o el estatus, sino en la obediencia y la disposición a ser un instrumento en sus manos. Esta narrativa enseñó que la verdadera victoria no es solo la derrota del enemigo, sino el establecimiento de una paz que se basa en la rectitud y la fidelidad al pacto. Fue un recordatorio eterno de que la intervención divina a menudo se manifiesta a través de los humildes y los inesperados, revelando que no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos, forjando un legado de fe que superaba cualquier lógica terrenal. Así, el eco de la paz resonó a través de las generaciones, un testimonio viviente del legado de fe y obediencia que Débora y Barak habían forjado. Su historia se convirtió en una brújula espiritual para el pueblo, guiándolos a través de los ciclos de desafío y renovación. Fue un recordatorio constante de que la verdadera libertad y la paz duradera no se obtienen por la fuerza humana, sino por la humilde dependencia de la gracia divina y la valentía de actuar conforme a sus mandatos. Aunque el mundo exterior seguía su curso, con sus propias ambiciones y conflictos, dentro de las fronteras de Israel, la memoria de esta era dorada de 40 años sirvió como un ancla, un punto de referencia para el retorno a los caminos de la rectitud. El legado de Débora, la mujer que se levantó como una madre en Israel, y de Barak, el guerrero que aprendió a confiar, continuó inspirando a cada alma a buscar la sabiduría, a ejercer el coraje y a comprender que la verdadera fuerza reside en caminar con el Altísimo, preparándose para cualquier futuro, mientras disfrutaban del presente bendecido.